en las posturas, tenemos que cambiar un poco de ángulo para renovar, como se renovan las células, renovar los ángulos de vista. Entonces, que quede claro que no estamos hablando de un mundo rosa, estamos hablando es de una manera de ser en permanente conciencia con el entorno, que es una de las características de los pueblos indígenas. Quiero hablarle entonces de tres elementos que también se comparten en el mundo indígena y que en el mundo occidental de igual manera se ha reflexionado mucho y que podemos tener puentes. Son la relacionalidad, la retribuidad o retribución y la complementariedad. Esos conceptos son fundamentales para la comprensión de nuestros pequeños universos. El tema de lo relacional, es decir, la relacionalidad, se refiere a cómo nos relacionamos desde uno mismo hacia los demás y desde mi grupo social con el entorno. Y la relacionalidad lo entendemos como una forma de lenguaje estructural de la comunicación. Es decir, cómo comunicarnos no solamente entre las generaciones de niños, ancianos, o de los difuntos con los vivos, o de las tradiciones distintas, o de los géneros femenino, masculino, y también, por supuesto, entre lo humano y lo no humano. Cómo relacionarnos de manera que permanentemente haya realimentación. Y en este tipo de relacionalidad, el lenguaje es metafórico también. Y por eso podemos decir que la metáfora, dentro del concepto mítico y dentro de la comunidad indígena, es viva. La metáfora se vive en las comunidades indígenas. La metáfora no se relaciona como una aspiración estética únicamente. No, la metáfora es una acción desde la cotidianidad que permite profundizar el elemento creativo en la vida cotidiana. Por eso, cuando nos asociamos entre el sistema hídrico de las montañas con el sistema sanguíneo del cuerpo humano, estamos en ese tipo de metáfora y de símil, asumiendo en términos reales y directos que los ríos son las venas de las montañas. Y por lo tanto interrumpir la comunicación y el fluir del río y de las aguas, interrumpimos el oxígeno de la tierra e interrumpimos, por supuesto, nuestro sistema sanguíneo externo, que es como también se asumen los viejos a los ríos. Son nuestra sangre externa. Y de esa manera la metáfora se vive, no se alude. De esa forma también entendemos cómo el sol en su recorrido por el cielo es también la forma en que el Espíritu Mayor o Dios puede mirarnos a nosotros. Cómo en el amanecer el ojo es grande y colorido, y cómo al mediodía es más pequeño pero encendido. Entonces la mirada de Dios, que transcurre de crepúsculo matutino a crepúsculo vespertino, es el acompañamiento visual de Dios.
y se asume como tal. Y por ello también se inventan danzas a su favor. Y así podemos también hacer asociaciones metafóricas con la luna, que en muchas culturas tiene personificación masculina, como en el caso nuestro Wayuu, la luna es una personificación masculina, al que llamamos el Kashi, el que alumbra en las noches y el primer penetrador de la mujer. Y en nuestra cultura se vive concretamente que la primera visita que una mujer recibe en su intimidad es la luna. Nosotros decimos el luna, es Kashi, que la penetra con sus rayos plateados para generarle la primera sangre fértil, es decir, la llegada de la menstruación, la menarquia. Y que cada 28 días no deja de visitarla. Y que tiene una relación erótica la mujer y los rayos plateados de el luna. Y así se asume en la cotidianidad. Y luego viene la otra visita, que es una visita ya de carne y hueso, representado en un varón que va a constituirse en su marido, el padre de sus futuros hijos. Y así otros ejemplos más que constituyen justamente este concepto de relacionalidad con el entorno, es decir, vital. ¿Sí? Es decir, vital de vida o muerte, yo lo asumo de esa forma. El otro punto, es decir, también he visto poemas en el mundo occidental maravillosos que nos hablan de entender el ser humano como microcosmo. Eso es exactamente cantado en las comunidades. ¿Sí? Es decir, cómo el hombre, el ser humano, la figura humana, representa el planeta. ¿Sí? Cómo vemos que la cabeza son picos de montaña, que los hombros representan unos cerros, que los pies son raíces de batata, raíces de yuca, raíces de malanga caminantes, que las manos pueden representar pájaros en parejas, que los ombligos son cascadas, que los ombligos son ojos de agua y que los ojos, por supuesto, son sabias del mar y sabias del cielo. Eso se canta en los ejercicios de tributo y de pagamento en las comunidades. Entonces, esta línea de relacionalidad es fundamental en el desarrollo del orden social en las comunidades indígenas. El otro concepto es el de la retribución, que es una condición de equivalencia entre dar y recibir, y que pone al hombre una vez más como una parte integrante del conjunto natural, es decir, de la gran naturaleza, una parte nomás. Entonces es una mirada no antropocéntrica, solamente es conjuncial, hace parte de ese conjunto. Y se asume deudor y se asume también compensador de la vida. Es decir, yo le debo la vida y yo le compenso la vida. Y ahí podemos hablar de un comportamiento ético, en el pensar, decir y hacer. Y en esa retribución es cuando entendemos desde otro ángulo cómo es el pagar y cómo es el acompañar al otro, y cómo es cuando
un anciano indígena nos dice: yo te acompaño en tu andar y puedo durar las noches que necesites y te acompaño. Y de pronto uno responde: no es necesario, debes tener otras preocupaciones, vete. Y nos dice: yo insisto en acompañarte. Y él, luego de acompañarnos, nos dice sin rubor alguno: te acompañé porque sé que más adelante tú me debes acompañar. Y esa es otra mirada distinta a la mirada que Occidente genera con el interés. Cuando se dice que hay que ayudar sin mirar a quién, eso es cierto, pero no entender mal el interés. Sí hay interés, pero es un interés limpio, es un interés justo, es un interés transparente. Y se lo dice: yo te acompaño donde quieras, porque sé que tú más adelante lo harás conmigo. Y es de una sinceridad y franqueza que compensa justamente ese interés. Y así sucede en nuestras comunidades. Yo comparto el alimento contigo y te llevo al pie de tu puerta, aquí al pie de tu casa, esta mazamorra de maíz. Y la persona que lo recibe sabe, en el fondo, que más adelante él hará lo mismo, con otro tipo de ofrenda a esa persona. Y esa también es retribución. Y ese es un tipo de interés colectivo que debe beneficiar al individuo desde la colectividad, expresado de manera sincera: te ayudo porque sé que algún día me ayudarás. Y otra línea unida a ello es la complementariedad. Es esa conciencia de ser hacia la completud. Esta también conciencia colectiva de decir: soy un ser con conciencia, pero que dependo del otro para generar una completud. Es decir, sí, un ser generador de conciencia circular. Es como también podemos interpretar como una especie de orden de la diversidad. ¿Cómo encontrar un orden en las diferencias? Las diferencias que son tan fundamentales que existan, como las brisas, como el viento, como el oxígeno. Las diferencias entre el fenotipo, la diferencia en el pensamiento, la diferencia en los colores del cuerpo, la diferencia en la manera de entender algo. Esas diferencias son oxígeno en la sociedad, la que nos permite movimiento. Es como cuando el contenido necesita del vacío. Y justamente la complementariedad viene siendo el orden, la manera de encontrar esa otra parte que nos permita el conjunto y nos permita entender al otro tan diferente. Por lo tanto, en nuestras comunidades siempre se busca la complementariedad, como también puede ser representado en los caracteres. Cómo empiezan unos sabedores a decirnos, entre el mundo animal, cómo hay unas especies más cercanas el uno al otro. Cómo entre los lagartos hay una relación de rechazo entre algunos tipos de lagartijas, pero en cambio hay unas cercanías con hormigas. Y cómo entre abejas y avispas hay rivalidades.
pero que también pueden encontrarse un acercamiento con mariposas, o en los mamíferos. Como hay una generación de rechazo entre los caninos y los felinos, pero que hay una cercanía tal vez sorprendente entre elementos del mar como las tortugas, que pueden asociarse con algunos tipos de mamíferos, y todo eso lo otorga el hábito de la contemplación. La contemplación es un mecanismo de conocimiento innato en los sabedores indígenas. Tal como recordamos, me permiten ustedes recordar a un gran líder indígena colombiano llamado Quintín Lame, cuyos textos manuscritos publicados en los años 50, no sé si, pues obviamente no se han, ignoro si se han vuelto a publicar, que nos decía en uno de ellos, memorias de un indígena criado, educado en la Universidad del Monte. Y como Quintín Lame, muchos de nuestros sabedores asumen y comparan el monte como una universidad, un centro de saberes, que existen allí unos docentes que son llamados ríos, que hay unos estudiantes, compañeros de uno como las aves, y que hay árboles que parecen rectores, prefectos, y hay caminos que nos conducen al asombro y la sorpresa de saber, del conocimiento, de la creación, y finalmente el monte, la naturaleza, la selva, es todo un laboratorio de saber. Y ese hombre, esa mujer allí inmersa, sencillamente nunca deja de ser estudiante, aun cuando tenga la edad para ser llamado maestro. Los ancianos de 80 o 90 años siempre están en el hábito de contemplar, y de la contemplación extraen sustancias que se traducen en conocimientos funcionales para que desarrolle la sociedad en la cual vive, en el orden social. Es esto, pues, las particularidades que se generan del pensamiento mítico. Es esto también la aspiración de que los millones de colombianas y colombianos podamos realimentarnos de este legado milenario. 40.000 años aproximadamente de estar generando maneras de ser desde el sentimiento, desde el corazón, desde la imaginación, desde el sueño, no pueden ser olvidados de manera impune. Es una invitación también, amigos y amigas, a hacer la contemplación hacia el paisaje interno de nosotros, de ver que ustedes tienen un monte de saberes allí, en sus mentes, en las praderas de sus mentes, en el territorio de sus memorias, y permitirse extraer esos saberes porque les pertenece, porque son ustedes herederos de ello. Y esto es finalmente lo que me impulsa a aceptar una charla, para invitarlos a que profundicen justamente esa herencia que tenemos en el universo interno, como hombres y mujeres nacidos en Abya-Yala. Este es un continente único en el planeta Tierra. Este es el continente que articula los dos polos que tiene la Tierra. Este es el continente
equidistante entre los dos grandes océanos. Este es el continente de las rutas de la convergencia humana. Por algo, todas las culturas hoy viven en Abya Yala. Desde Canadá hasta Chile, hay representantes de África, de Asia, de Oceanía, de Europa. Es el continente congregador de la diáspora humana. Y por tanto, es el continente que genera maneras de pensamiento que van a enriquecer la búsqueda de la convivencia feliz entre todos, en medio de las diferencias. Así que termino siempre hablando del orgullo, del gran orgullo colectivo de estar parados, de estar de pie, de estar altivo en estas sendas de la gran América, de la profunda Abya Yala. Así que esas culturas de las 65 lenguas, de los 102 pueblos indígenas de Colombia, esperan sus visitas, esperan su actitud de memoria colectiva, para escuchar los que orí, los ecos del entorno, en un martes, en un jueves como hoy, para también permitirnos que el guaragua, el contribuir, el pagar, esté desde la simple acción de dar un buenos días, un abrazo al sobrino o al vecino, de tener la tolerancia de escuchar al que nos contradice. Son esas las páginas de lección en el gran libro de la vida que hay en la naturaleza de Abya Yala. Yo quiero terminar refiriéndome a esos espíritus antiguos que habitaron Santander, a esos espíritus antiguos de los Guane, que aún se guardan allá en los picos del Ritacuba, que son los picos del Cocuy, que son como unos guardianes de nuestro territorio. Espíritus que están también allá en Gonaguindúa, como llaman los cogis a la Sierra Nevada de Santa Marta, Gonaguindúa. Y el orgullo de estar respirando vida humana en este país que a veces en nuestro ejercicio con los ancianos llamamos Amacuenmihua. Amacuenmihua, los seres que vivimos entre el Amacayacu en el sur, la Macuira en el norte, la isla Enrieta, San Andrés, la desembocadura del río Mira en el occidente y la piedra del Guainía en el oriente. Otra forma de decir Colombia, otra forma de entenderla también en su rica diversidad. El pensamiento mítico, por fortuna, seguirá floreciendo en nuestros predios, en nuestro territorio, en nuestros patios, y serán semillas y fertilizantes para las mentes creativas y artísticas de los jóvenes, de los niños, y aumentar la serena tranquilidad y conocimiento de los ancianos. Hagamos un guaragua con ese legado mítico que aún tenemos en el país. Otra palabra se llama Anayahuatse, que significa mis agradecimientos. Muchas gracias. Bueno, no sé si me irán a dejar ir.
sin poder escucharlo, pero bien, entiendo. Hola. Que también está en el silencio algo importante. Sí, muchas gracias, profesor Vito. Buenas tardes. Yo tenía una inquietud con respecto a la denominación de pensamiento mítico, porque nos hemos preocupado durante toda la conferencia y me parece vital hablar de los nuevos nombres para llamar a nuestras maneras de ver el mundo. Quisiera preguntarle, en toda su investigación, ¿qué otras maneras de llamarle a eso pensamiento mítico podrían incorporarse y de qué manera podemos llegar a esas fuentes en este momento, además de pues, el viaje y la visita y el pagamento a las comunidades hermanas y pues de Colombia y de otros países? ¿De qué otra manera podemos llegar a esas fuentes? ¿Cómo se está recopilando esta información? ¿Y de qué otra manera, esas son las dos preguntas, de qué otra manera podemos denominar ese pensamiento mítico que sé que tiene sus raíces en esto, que también sucedió en los finales del 2000, en el final del siglo pasado, que es ese recorrido que hacen los antropólogos europeos, pues Mircea Eliade, Claude Lévi-Strauss, Sir James Fraser, que hacen pues ese recorrido y que denominan pensamiento mítico a todo este haber espiritual de la humanidad. ¿De qué manera nosotros, y usted en su investigación ha encontrado que se le puede llamar desde nuestras lenguas